Me voy a ir al contacto porque está para charlar con nosotros a quien algunos han definido como el biógrafo de los entrenadores mundialistas, por ejemplo, ¿no? Él es escritor, además, por supuesto, también es docente en periodismo y vamos a estar hablando con él justamente cómo se vive este mundial, todo lo que nos viene dejando este 2026, cómo lo analiza y cómo lo ve él. Es una opinión y una palabra autorizada que queremos tener el día de hoy, porque estoy hablando del periodista deportivo y escritor Guillermo Noll, historiador de técnicos mundialistas y que va a estar charlando unos minutos con nosotros. Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido a Frío del Mundial. Matías Vergara te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ya pasadas las 8 de la noche, ¿no? Buenas noches para todos. Bueno, gracias Guillermo por atendernos. Che, qué loco esto, ¿no? De presentarte como el historiador de los técnicos mundialistas, como el biógrafo de los grandes técnicos y qué rol que están jugando más que nunca los técnicos en este mundial, ¿no? Porque desde el vamos no todos pertenecen a los países de origen que dirigen, tenemos un porcentaje alto de técnicos argentinos en selecciones. Contame un poco cómo venís viendo todo esto vos. Bueno, justo recién acabamos de ver un partido en el cual se enfrentaron los dos técnicos más jóvenes, ¿no? Sí. Nagelsmann, el técnico alemán, 38 años, y Becasese creo que tiene 42, 43 años, por ahí anda. El técnico alemán es el más joven. Y hay un dato curioso de los dos, porque ambos empezaron a dirigir desde muy jóvenes. Sí. Becasese ya tomó partido como solista, digamos, en el banco de suplentes a los 27 años, pasado los 26 por ahí, y Nagelsmann a los 28. O sea que Becasese no fue jugador profesional, Nagelsmann sí, pero de alguna manera han juntado experiencia para estar sentados ahí en ese banquillo que se podría decir, se dice que hoy es la silla eléctrica, ¿no? Pero que en 1930, en el 34, en el 38, también en el 50, recién en el 54, digamos, empezó a definirse un poco más la función del técnico, pero que en los primeros mundiales, por lo menos en los primeros tres, la función del técnico estaba muy acotada, en el sentido de que no había mucha estrategia y mucha, digamos, mucha finalidad para formar un equipo. El equipo a veces se formaba con 11 justos, a veces faltaban algún jugador. A la Argentina le ha pasado en el 30 que el Nolo Ferreira se volvió a Buenos Aires, mejor dicho, a La Plata, ¿no? Para rendir una materia que le faltaba para recibirse de escribano, o sea que eran mundiales totalmente distintos. Y en aquel momento la función del técnico no era tan superlativa como lo es hoy. Hoy con un séquito de más de 30 personas, cada grupo, cada selección, ¿no? En donde no faltan nutricionistas, no faltan realizadores de video, no falta nadie. Y hoy, en esa época, en el 30, en el 34, en el 38, el técnico se tenía que preocupar hasta para juntar las camisetas, ¿no? Que a Claro. veces no había una suplente y había que usar, como le pasó a la Argentina en el 58, usar una de color amarillo. Ahora, Guillermo, y hablemos un poco de esto, ¿no? Qué complejo es el laburo de un técnico de selección, salvo algunas selecciones como Brasil, que en algún momento le permitían tener un desarrollo en la liga local y al mismo tiempo en la selección de su país, pero en términos generales son directores técnicos que en poco tiempo tienen que jugar compromisos muy importantes con jugadores que no los tienen de lunes a viernes en la vida habitual que tiene un club y que tienen que preparar realmente partidos muy grandes. ¿Cómo es ese liderazgo, cómo es esa dirección que tienen que tener? Es muy difícil porque tener los últimos 15, 20 días, más con todas las ligas que cada vez terminan y le den menos tiempo a prepararse para el Mundial, ¿no? Lo vemos esto con los lesionados que hubo y con los que fueron descartados de este Mundial. Esto da mucho que hablar y para repensar, ¿no? Cada vez más el negocio es más grande y el fútbol cada vez más chico, ¿no? Si se podría definir de alguna manera. Y lo de Brasil es increíble, ¿no? Porque es el primer mundial donde no hay ningún técnico brasileño. Ah, mira qué Alguna vez dato. es increíble, es increíble. Es el primer mundial de los 23 que se están jugando, ¿no? En la historia, que no hay ningún técnico brasileño. Y también tiene que ver un poco con la falta de identidad
del fútbol brasileño a nivel selección, ¿no? Antes la selección jugaba como jugaban los equipos, jugaban más o menos todos igual. Hoy cada equipo juega de una manera diferente. Estoy hablando del fútbol brasileño, un fútbol muy adinerado, que tiene mucha billetera para bancar a jugadores impensados en otra época, ¿no? Que tantos jugadores foráneos jueguen en el fútbol brasileño, chilenos, ecuatorianos, paraguayos, argentinos ni que hablar, ¿no? Y muchos técnicos argentinos también. Además de los técnicos argentinos, ¿cuál es la otra nacionalidad que encabezan las direcciones técnicas de este mundial, Guillermo? Y en este mundial, en un principio encontramos 6 argentinos, 5 franceses, pero se sumó el de Túnez, que fue el que dirigió a Arabia Saudita en el mundial anterior, o sea, 6 franceses, 4 españoles y, si mal no recuerdo, 3 italianos, ¿no? De los cuales uno quedó ya eliminado con Turquía. Sí. Como decía Pipo Gorosito, ir a buscar a un técnico a Italia es lo mismo que ir a buscar un pisero a Brasil. Pero bueno, ojalá que a Ancelotti le vaya bien, ¿no? Muchos están rezando o pidiendo eso. Pero me parece que Brasil ha perdido un poco de identidad futbolística, por lo menos que me parece. Y los técnicos alemanes que en algún momento se los tenía como estudiosos, como garantía de resultado, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ha caído también, de hecho es el técnico más joven en la historia de Alemania, ¿no? Nagelsmann. Pero miren ustedes qué dato, en 20 torneos, este es el número 21 de Alemania, Alemania solamente tuvo 10 técnicos, ¿no? O sea que Harberger y Scholz dirigieron 4 mundiales cada uno, y así sucesivamente, ¿no? Es muy raro encontrar un técnico que haya dirigido un solo mundial. En el libro Historia de Técnicos Mundialistas cuento la historia del primer técnico mundialista que dirigió Alemania, Otto Nals, que no tenía nada que ver con el fútbol y fue médico y psicoanalista. Y es considerado actualmente por los historiadores como el fundador del fútbol moderno alemán, algo realmente impensado para muchos. Y terminó su carrera deportiva después de dirigir los Juegos Olímpicos, porque Hitler lo despidió, estoy hablando de 1936, los Juegos que se disputaron en Berlín, por un mal desempeño, ¿no? Pero quedó en la historia como el padre del fútbol alemán moderno. Y así uno se pone a repasar. Bueno, justamente el técnico de Austria es un alemán, ¿no? Sí. Que le dio trabajo a la Argentina para poder derrotarlo, con un trabajo físico más que técnico, ¿no? De eso ya nos habíamos enterado y sabíamos de qué se trataba. Pero ahora, el caso puntual del técnico de Austria, Guillermo, hasta tiene la particularidad que en algún momento lo buscan para dirigir el Bayern Múnich, sin duda uno de los equipos de mayor peso que tiene la liga alemana, y el tipo dice, no, yo me voy al sueño de Austria a hacerla clasificar y a poder ser digno rival en un mundial, ¿no? Mira vos lo que es cambiar una vidriera como el Bayern Múnich para agarrar una selección que, vamos a ser sinceros, no tiene los grandes títulos ni los grandes nombres desde el inicio. Sí, sin duda que no tiene los grandes jugadores que puede tener el Bayern Múnich, ¿no? Y que puede elegir de distintas nacionalidades. Bueno, pero también si uno se pone a pensar, la selección alemana, la selección neerlandesa, la francesa, y varias más, la belga y alguna más, la suiza, es un crisol de razas, porque ahí... imagínense si tuviésemos el Mundial del 38, cuando Hitler anexó Austria y dejó a 15 equipos solamente en el Mundial, ¿no? Dejó una mesa sin una pata. Pensar en jugadores de color vistiendo esas camisetas, ¿no? Es imposible. Pero bueno, estamos hablando de otra época, de otros momentos, y de todos estos equipos que se nutren de lo que fueron, en muchos casos, sus colonias, y que alguna vez el Washington Post en 2022 se preguntó por qué la Argentina no tenía tantos jugadores o no tenía jugadores de color, ¿no? Y porque en la Argentina no hubo esclavos, solamente llegaron alrededor de 1000 oriundos de África, ¿sí? Y entre ellos mucha gente, y si le toca jugar a la Argentina contra Cabo Verde, alrededor de 300 descendientes o sea, 300 caboverdianos llegaron a la Argentina y se disiparon entre Mar del Plata, Ensenada y La Plata. Y de hecho, Custodio Méndez, un
es jugador de Estudiantes de La Plata, que todavía vive en nuestro país y trabaja en nuestro país, es oriundo de esa isla, ¿no? De esa isla africana. Ahora, Guillermo, en algún momento en este libro que me quiero meter de lleno, que estás presentando este año, que lo estamos dando a conocer también y que es motivo de la charla que estamos teniendo, Historia de técnicos mundialistas, primera parte, este libro tuyo con el prólogo de Ariel Sher, preguntarte si en esto que repasamos algún técnico tuvo como una barrera a la hora de dirigir la cuestión idiomática y de ser así como la pudo solucionar, digo, traductor de por medio, que no sabemos siempre hasta qué punto es fidedigno el mensaje que baja el traductor, ¿no? Si va tanto a la par de lo que dice el técnico. No, no, es cierto eso. Bueno, Argentina en el año 34 tuvo un técnico italiano, Ujú. que recordemos que los equipos considerados grandes prefirieron no jugar el Mundial porque no ceder sus jugadores al Mundial para el Mundial del 34 porque pensaban que era un acontecimiento menor y no cortar el campeonato local, ¿no? Ni River, ni Boca, ni San Lorenzo, ni Independiente y Racing estaban de acuerdo en ceder a sus jugadores. Y de hecho, el equipo se formó con la asociación amateur, ¿no? Con jugadores del interior del país, hasta un paraguayo había en esa selección, que jugó el único partido frente a Suecia, y el técnico italiano. Claro que uno dice, bueno, un técnico italiano se puede comunicar, de hecho ese técnico trabajó en algunos equipos aquí en la Argentina, pero lo que menos era técnico, era Claro. profesor de gimnasia, de waterpolo y de otras disciplinas, y no le fue bien, de hecho a la vuelta no regresó a la Argentina después del Mundial del 34, diputado en Italia, se quedó en su país porque la crítica fue feroz. Pero bueno, hay casos, ¿no? Donde hay intérpretes, de hecho, me imagino que Ancelotti enseguida, no, si bien hablaba español, el portugués no lo manejaba, pero el hombre tiene realmente ayudantes. Y si hay un dato, ¿no? Que recuerdo del Mundial de Chile, y vale estamos hablando de Sí. 1962, después del gran terremoto que hubo en el 60, Chile pudo hacer ese Mundial, gracias al trabajo de Díptor, de Jorge Díptor, que antes del Mundial falleció. Estaban buscando desesperados un traductor. No encontraban un traductor porque venían selecciones de Europa y era muy difícil, ¿no? Hasta que encontraron una persona que hablaba 5 idiomas y lo tengo reflejado en uno de mis libros, esa historia, que no fue muy fácil encontrarlo, pero que lo consiguieron a esa persona que salvó, claro, tenía que estar repartido entre 4 ciudades, ¿no? Entre Ujú. 4 lugares donde se disputó el Mundial, pero había búlgaros, había alemanes, o sea, había distintas nacionalidades y había que traducir un montón de cosas, un montón de frases o situaciones que no estaban al tanto el chileno común, ¿no? Claro. En Argentina, Guillermo, siempre que hablamos de técnicos ganadores, a pesar de que en los clubes tuvimos proezas enormes como la de Bianchi, como la de Gallardo, en su momento por nombrar algunos aquí en el corto plazo, Mostaza Merlo, el Tolo Gallego, bueno, hay técnicos del ámbito del fútbol local. Sin embargo, en esto de las grietas argentinas, ¿no? Siempre hablamos de el bilardismo y el menotismo, dos técnicos que comparten esta característica de haber sido campeones del mundo. ¿Scaloni logró superar esa grieta o lo ves enrolado dentro de estas dos grandes escuelas y formas de llevar adelante un equipo? Sin duda hizo algo que no pudo hacer ni Beckenbauer, porque Scaloni, al igual que Beckenbauer, no había dirigido ningún equipo, no había dirigido a adultos antes de ser técnico de la selección. Beckenbauer le pasó lo mismo, pero Beckenbauer perdió la final en el 86 frente a Bilardo, después le ganó la del 90, ¿no? Pero lo de Scaloni es maravilloso, porque sin la pompa de Beckenbauer, un enorme jugador de fútbol, debutó en los mundiales del 66 en Inglaterra, en ese equipo, gran equipo alemán que perdió la final contra los ingleses. Scaloni hizo algo que no es una cosa sola de asumir, sino pudo rodear a uno de los más grandes futbolistas de la historia con jugadores que él no conocía y que él dijo, yo lo voy a cuidar y lo cuidó de una manera increíble y acá tenemos el resultado, ¿no? Un jugador que a los 39 años le sigue dando, creo que está mejor que cuando debutó el 2006, que 2010, que Sí. 2014 y así sucesivamente. Me parece que es la cúspide está en la cúspide de la cima, gracias a un enorme trabajo del técnico, de su cuerpo técnico y de jugadores que supieron rodearlo, más allá de alguna falencia o algún problema
que se puede haber suscitado, pero armó un equipo. Más allá de figuras, armó un equipo. Y esto se nota día a día cada vez que la selección sale a jugar, ¿no? Son muy pocos los partidos en los cuales, yo recuerdo, por ejemplo, el partido frente a Uruguay en la cancha de Boca por la eliminatoria, donde Uruguay ganó 2-0, donde Argentina prácticamente no pateó el arco, ¿no? Ahí tenía enfrente a Bielsa, un viejo zorro, Sí. que de alguna manera neutralizó el juego argentino en esa oportunidad, pero ¿quién puede restarle mérito a Scaloni? ¿Y quién estuvo atrás de todo esto? Vos empezaste a hablar de la grieta, de Menotti y de Bilardo, ¿no? Y Menotti lo respaldó como director de selecciones nacionales, dijo, hay que dejarlo trabajar, es una persona que sabe. Y bueno, los resultados están a la vista. Volviendo a la grieta, sí, entre sí. Bilardo y Menotti, no empezó por el fútbol, empezó por algo musical, ¿no? Por gustos musicales que se trasladó al fútbol porque el periodismo vendió mucho con eso. Tal cual. Ahora, en este análisis que haces de los técnicos mundialistas, Guillermo, sí, podríamos describir una, dos o no sé si tres características comunes que has logrado detectar más allá de las personalidades, de las improntas que tienen estos técnicos que logran campeonar en estos torneos tan complejos y tan competitivos que son los mundiales. ¿Has encontrado un ADN común, una característica particular que reúnan todos? Una aclaración, ¿no? En el libro no pongo nada más que los técnicos campeones, sino Sí. cuento las historias de todos los técnicos, desde 1930 hasta mediados de los 80. O sea, voy repasando, es como un abecedario, ¿no? Donde voy repasando todos los técnicos, ¿no? Uno por uno, con su particularidad. Y si uno tiene que encontrar un paralelismo entre Alberto Supisi, el primer técnico campeón, y después Vittorio Pozzo, el que es el único en la historia que ganó 2 títulos, y sería difícil porque Pozzo fue jugador de fútbol y Supisi fue más un gimnasta. Digamos que quizás fue el primer gran técnico que tuvo el fútbol mundial, un estratega que ayudó a que Uruguay llegue a esos lugares, a ganar esa copa. Después está el caso de Juan López, Juancito López, otro técnico uruguayo que ganó el Mundial del 50, que es increíble la historia, ¿no? Que era catequista y que tenía mucha fe en Dios. Y de hecho, una frase que le dijo a sus jugadores antes de salir al campo de juego lo catapultó a la fama, ¿no? De alguna manera. Así que no hay, digamos, cada uno tuvo su libro y cada uno tuvo su forma. Supisi, Pozzo, en el 34, en el 38, recordemos que en el 42 el Mundial se iba a hacer justamente en Alemania, ¿no? Lo que pasó, bueno, hablando de conflictos bélicos, también hay técnicos que participaron del primer conflicto bélico y también del segundo, ¿no? Y bueno, y justamente a la vuelta de los mundiales del 50 estamos hablando de Juan López, y después en el 54, ¿no? El resurgimiento de la Alemania de la mano de un técnico que era un viejo zorro, ¿no? Y que, bueno, y así sucesivamente, pero cada uno tuvo su libreto. Y siguiendo con la historia del 58, es increíble, ¿no? Pero el primer campeonato que gana Brasil lo gana de la mano de una persona que no fue jugador de fútbol, que fue Ítalo Vicente Feola, que también dirigió el Mundial del 66, que no le fue bien ahí, pero que era ayudante de campo de Bela Goodman, un técnico húngaro en San Paulo, sí. Y la Federación Brasileña dijo, este es el técnico que tenemos que poner. Le ofreció el cargo, él hacía tareas administrativas, aparte de ser ayudante de campo, y accedió a dirigir la selección brasileña en Suecia en 1958 para consagrarse campeón, ¿no? Claro que tenía el as de espada, que después resurgió en el Mundial del 70, lo vimos en su máxima presión a Pelé, pero con 17 años Pelé se hizo presente, ¿no? En esa final 5-2 frente a Suecia, y también había debutado antes y había hecho de las suyas. No hay que olvidarse de un puntero derecho que tuvo Brasil en ese torneo llamado Garrincha, que era excepcional, ¿no? Que era un jugador que era impensado ver de dónde podía salir. Tal cual. Bueno, así que Guillermo, hay un montón de historias. ¿cuánto tiempo te llevó buscar todas estas historias y poder plasmarlas en este libro? Que además, como si fuera poco, es la primera parte, ¿no? Que esa es también otra pregunta, claro. Si es que estás pensando en una segunda. Varios meses, no diría un año porque no llegué a un año, pero varios meses de investigación. Yo tengo varios libros viejos, varios
diarios, ¿no? O sea, uno va a hemerotecas, va a buscar información que a veces no se encuentra en las redes, mejor dicho, no hay mucha Claro. información de los técnicos del 30, del 34, es muy complicado poder encontrarlas y de hecho me costó mucho en algunos casos. Bueno, se viene la segunda parte de historias de técnicos mundialistas. Sí, sí, para el próximo Mundial seguramente más de 400 casos, ¿no? En este primer libro hay alrededor de 170 casos. Bueno, se van sumando equipos, ¿no? En el próximo Mundial dicen que van a ser 64 selecciones, así que vamos a tener para contar. Y se Pero juega bueno, en llegar casa por... una parte, además. Se juega en casa una Claro, parte. Ujú. claro, llegar hasta Estados Unidos 2026. Tal Y cual. si le gusta la lectura, ¿no? A todos los que están por ahí, Sí. también he escrito un libro que se llama, entre otros, ¿no? Porque tengo 16 publicados, La música y el fútbol, donde retrato a 160 casos en su gran mayoría futbolistas profesionales que se dedicaron a la música. De hecho, el libro se llama La música y el fútbol, tiene algunos códigos QR para escuchar algunos temas de esos jugadores, como por ejemplo Enzo Gifo, que jugó la semifinal con Bélgica frente a la Argentina en el 86, como Diego Maradona con los Pimpinela, y así tantos otros, ¿no? O como del otro lado, Pavarotti, que fue arquero en su juventud del Módena y después con la música llegó a niveles impensados. Tal cual. De eso se trata, ¿no? De no ser mejor ni peor, ser distinto y escribir cosas que le gusten a la gente. Sin duda, Guillermo, recordanos y todos los que te están viendo y te están escuchando, que sepan dónde pueden encontrarte, a vos, a tus libros, de qué manera pueden escucharte, verte y sobre todo leerte. Si alguno quiere hacerse de este libro, Historias de Técnicos Mundialistas, o de la música del fútbol, o de otro libro que se llama El fútbol es un juego de locos, donde retrato a 110 locos que pasaron por el fútbol argentino, lo pueden ubicar ustedes en la librería Fanáticos, una librería virtual, ¿no? En la cual se encarga de distribuir por todo el país los libros que he escrito, además de otros trabajos de otros autores, ¿sí? Y que de alguna manera a lo sumo en 3 o 4 días ya tienen el trabajo o el libro, en este caso, en su domicilio. Gracias, Guillermo, te enviamos un abrazo enorme, ha sido un gusto para nosotros charlar con vos, ¿eh? Abrazo grande. Un abrazo grande y gracias. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Guillermo Noll, periodista deportivo y escritor, autor de este libro, Historia de Técnicos Mundialistas. La primera parte, lo han escuchado, el relato, las historias de más de 300 entrenadores de selecciones mundialistas que jugaron justamente la máxima competencia del fútbol global en nuestro planeta. Pasó Guillermo Noll por Freedom Mundial y por Medios Rioja.